A continuación explicaré una de las reglas de inferencia llamada modus ponens. Dicha regla de inferencia nos dice que si un acontecimiento P provoca un acontecimiento Q y se afirma ese acontecimiento P, por lo tanto el acontecimiento Q estará afirmado. Ahora les explicaré con algunos ejemplos. Si tomo café, entonces estaré despierto hasta tarde. Y tomo café. Por lo tanto, estaré despierto hasta tarde. P es igual tomo café. Q es igual estoy despierto hasta tarde. Esta es nuestra manera formal de representar nuestro enunciado. Si P, entonces Q, y Q, por lo tanto P. Nuestra primera hipótesis es si P, entonces Q. Nuestra segunda hipótesis es P. Por lo tanto, aplicando el modus ponens, nos quedaría Q. Nuestro segundo ejemplo es el siguiente. Si como frutas y verduras, entonces me alimento saludable. Y como frutas y verduras. Por lo tanto, me alimento saludable. Nuestras hipótesis son las siguientes. A es igual a como frutas. B es igual a como verduras. C, me alimento saludable. Nuestro enunciado se puede leer de la siguiente manera. Si A y B, entonces C. Y A y B, por lo tanto C. Nuestra primera hipótesis, si A y B, entonces C. Nuestra segunda hipótesis es A y B. Aplicando el modus ponens, nos queda como conclusión C, porque reafirmamos la primera parte de nuestra hipótesis. Eso quiere decir que en efecto C está afirmado. Nuestro tercer ejemplo es el siguiente. Si los perros ladran, entonces los gatos maullan, y los perros ladran. Por lo tanto, los gatos maullan. Nuestro enunciado se puede leer de la siguiente manera. Si D, entonces E, y D, por lo tanto E. Nuestra primera hipótesis es si D, entonces E. Nuestra segunda hipótesis es D. Aplicando nuestro modus ponens, afirmamos que E es verdadera, ya que D la ocasión. Nuestro cuarto y último ejemplo es el siguiente. Si escucho música, entonces estoy feliz. Y escucho música, por lo tanto estoy feliz. Nuestras premisas son las siguientes. P es igual a escucho música y Q es igual a estoy feliz. Nuestro enunciado se puede leer de la siguiente manera. Si P, entonces Q. P, por lo tanto, Q. Nuestra primera hipótesis es si P, entonces Q. Nuestra segunda hipótesis es P. Aplicando nuestro modus ponens, nos quedaría Q, ya que si afirmamos que P provocó Q, Q es verdadera. Y esto es todo por mi parte con el tema de modus ponens. En la regla de inferencia modus ponens, una proposición condicional si P entonces Q va a ser puesta de manera contraria. En este caso, la parte que es de conclusión o consecuente va a aparecer negado. Y si aparece esta consecuencia negado, lo que nos conducirá va a ser a negar el antecedente, que en este caso sería P o en nuestra hipótesis. Puesto que si una consecuencia no será, su causa no pudo haber sido dada o probada en un principio, por eso es que se niega. Si se niega la consecuencia, se niega por consiguiente en la premisa inicial, en la hipótesis. En el caso del primer ejemplo, dice la proposición P, la computadora tiene 32 megabytes de almacenamiento, y en la proposición Q, la computadora puede trabajar como ráfaga. En el caso de modus ponens, bueno, sería en la condicional original, sería si P, en este caso es una computadora que tiene 32 megabytes. Entonces, que es lo que nos indica el símbolo de una proposición condicional. Entonces Q quiere decir la computadora puede trabajar como ráfaga. Entonces podemos saberlo como puede trabajar como ráfaga.
En este caso, para Modustones, negamos una parte de la conclusión, entonces sería la computadora no puede trabajar como ráfaga. Entonces, la computadora no tiene 32 megabytes de almacenamiento. Donde aparece como negado en el enunciado verbal es en esta parte de no puede o no tiene. Es lo mismo que llegar a lo que es en sí la regla de inferencia de Moore-Stone, en sí no Q, que es la computadora no puede trabajar como ráfaga. Entonces, no P, la computadora no tiene 32 megabytes de almacenamiento. En otro ejemplo, sea otras proposiciones, en este caso P es trabajo, Q ahorro, R compraré una casa, S podré guardar mi carro en mi casa. Luego el siguiente argumento verbal y las hipótesis que mismo van a salir, se va a obtener una conclusión que mediante el modo en sí aunado a otra regla de inferencia como se ve aquí, va a obtener un resultado que es una consecuencia. Aquí dice si trabajo o ahorro, entonces compraría una casa. En este caso está diciendo si trabajo o ahorro va a ser parte de una proposición compuesta, que esa se va a ser tomada como una hipótesis. Sería P o Q, va a ser nuestra hipótesis, y entonces va a ser comprar una casa, sería la consecuencia. Después, si compro una casa, entonces puedo guardar mi carro en mi casa. R es compro una casa y S es puedo guardar mi carro en mi casa, como viene aquí. Y esa sería otra hipótesis. Por consiguiente, si no puedo guardar el carro en mi casa, entonces no ahorro. No ahorro sería la consecuencia final. Entonces, para eso, en este caso se agrega una premisa adicional, que sería no S, puesto que aquí dice por consiguiente no puedo guardar el carro en mi casa. Al tener esta premisa que es no S, que viene de la parte de la conclusión que dice si no puedo guardar el carro en mi casa, entonces no ahorro. Bueno, se agrega esta premisa adicional. La regla de Moore-Stone dice que en este caso, si se niega la conclusión, entonces la hipótesis tenga que negarse también. Entonces se aplica Moore-Stone al paso 2 con case y nos resulta no R. De igual forma se aplica Moore-Stone al paso 4 y al 1. Si 4, que es no R, es una consecuencia negada, entonces la hipótesis en el primer paso va a ser negada. Por lo tanto, en el paso 5 quedaría no P o Q con su conjunto. Después, para llegar a la conclusión en sí, se va a hacer uso de otras reglas de inferencia, como en cualquier otro ejemplo va a ser necesario usar otras reglas para poderse apoyar y poder obtener la conclusión que en este caso busca. En este otro ejemplo también aparece, aquí aparecen otras tres premisas o tres hipótesis. En este caso sería no P o no Q. Entonces R y S como primera hipótesis. Segunda hipótesis sería si R entonces T, y como tercera hipótesis no T. En este caso la conclusión dice que sería P. Para obtener esa conclusión se hacen uso de las reglas de Moore-Stone, adición de Morgan y otros pasos para poder llegar a lo que es la conclusión. En este caso, en la primera parte se aplica Moore-Stone a los pasos 2 y 3,
que es decir, si se obtiene un consecuente negado, entonces se negará la hipótesis. Y en el paso 7, que es otro que aparece en Monsters, dice que en la parte 1 y en la 6 se va a aplicar el Monsters. Entonces, aquí están en 6, que es la conclusión negada. Entonces, por lo tanto, se negará la parte de la hipótesis, que en este caso es no P o no Q, se quedará como no P o no Q. Después, al final, llega a lo que es la conclusión que pide usando los leyes de Morgan y de doble negación, pero ese es un tema aparte. Y en el ejemplo 4 también aparecen 4 hipótesis, en este caso si P entonces no Q o no R, P y S, y si T entonces R y S. A este último para llegar en sí a la conclusión que se desea, que es no T, es entonces cuando se tiene que hacer uso de la regla de inferencia de Morris-Torrens. Por ejemplo, primero empieza simplificando al paso 3, después se aplica Morris-Torrens al paso número 1 con el número 5 y un silogismo disyuntivo a la hipótesis número 2 con el resultante del paso 6. Se hace una adición al número 7, al paso anterior, de una no S, y después se aplica una ley de Morgan al número 8, que en la anterior. Para eso, ahora sí se puede realizar en Morris-Torrens, se aplica al 9, que es lo que quedó aquí, no R y S, con el número 4, que T, si T, entonces R y S. Como aquí ya aparece negada la conclusión de esta parte, podemos inferir que si no R y S, entonces no T, y llegamos a la conclusión que se deseaba obtener desde un principio. El silogismo disyuntivo, también conocido como MTP o modus tollendo ponens, que en latín significa modo que negando afirma, es una regla de inferencia en la que su premisa mayor establece una disyunción exclusiva, es decir, que los dos miembros no pueden ser simultáneamente verdaderos ni simultáneamente falsos. Otro ejemplo que podríamos dar es como si tuviéramos dos opciones para elegir, entonces descartamos una, por lo tanto nos queda la otra opción. Y la notación formal de esto sería P o Q, no P, por lo tanto nos queda Q. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos al primer ejemplo. Aquí P es voy a hacer la tarea de lógica y Q es voy a salir a pasear. El enunciado quedaría voy a hacer la tarea de lógica o voy a salir a pasear. Diremos que no voy a hacer la tarea de lógica, por lo tanto quedaría la otra opción, que es voy a salir a pasear. Y con esto podemos ver que es realmente sencillo usar el silogismo disyuntivo, es muy fácil de entender. Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo, P es voy a comer hamburguesa y Q es voy a comer pizza. Por lo tanto el enunciado quedaría voy a comer hamburguesa o voy a comer pizza. Digamos que no voy a comer hamburguesa, por lo tanto, entonces voy a comer pizza. Vamos a ver un tercer ejemplo. En este ejemplo diremos que P es el clima está frío y Q es el clima está caluroso. Por lo tanto el enunciado quedaría el clima está frío o el clima está caluroso. Y digamos que el clima no está caluroso, por lo tanto el clima está frío. Veamos un último ejemplo. En este último ejemplo, P será iré al cine y Q será iré al teatro. El enunciado quedaría iré al cine o iré al teatro. Digamos que no iré al teatro, por lo tanto diremos
que entonces iré al cine. Y aquí terminamos con esta regla de inferencia, que es el silogismo disyuntivo o modus tollendo ponens, que como podemos ver es una forma muy sencilla de entender, ya que solamente tenemos dos opciones, es una o es otra, y simplemente tenemos que descartar una, y al descartar esa, lógicamente la otra es verdadera. Hola, mi nombre es Perla Maribel Gámez. Voy a explicar una regla de inferencia que es la que se llama conjunción, así se puede encontrar, y como cualquier otra regla nos permite encontrar una conclusión a partir de varios resultados. Es en esta es la regla de diferencia conjunción, y se puede denotar así o representar en algunos libros. Bueno, conjunción o adjunción. Si disponemos de dos enunciados afirmados como dos premisas separadas, tienen que ser separadas, mediante la adjunción podemos unirlos en una sola premisa utilizando el operador lógico, que es conjunción. Nos quiere decir que cuando tenemos P y Q, que son dos premisas separadas, las podemos unir mediante el operador lógico que también se puede leer, que es el de conjunción, también se puede leer como una I. O sea que si tenemos P y tenemos Q, para unirlos en una sola premisa, pues sería P y Q. Se ve más claro si le ponemos a las premisas enunciados. Por ejemplo, a P la vamos a sustituir por Juan es cocinero y a Q Pedro es policía. Al hacer la conjunción y agregar el operador lógico de conjunción, nos quedaría por lo tanto P y Q, se leería Juan es cocinero y Pedro es policía. Ese es un ejemplo. Aquí hay otro. Sustituimos a P por Marte tiene satélites y a Q, Tierra es un planeta. Al hacer la conjunción, quedaría Marte tiene satélites y Tierra es un planeta. Esto es fácil. Las premisas pueden ser las que sean y tienen que ser dos para que pueda hacer la conjunción. Aquí hay otra, el perro ladra, en P y Q el pájaro vuela. O sea que nos quedaría en conclusión el perro ladra y el pájaro vuela. Este operador se trata de hacer una I. Por último, aquí hay otro ejemplo. También se puede intercambiar Perla, por ejemplo aquí Perla canta y Q Eduardo juega. Quedaría Perla canta y Eduardo juega. Sería lo mismo que decir Eduardo juega y Perla canta, porque el operador está uniendo a las dos con un I. Y pues eso es todo por mi parte. Gracias. Del primer tema del que les voy a hablar será la simplificación. Dentro de las reglas de inferencia podemos encontrar la simplificación como P y Q, por lo tanto P. Si disponemos de un enunciado formado por dos miembros unidos por una conjunción, podemos hacer de los dos miembros dos enunciados afirmados por separado. En el ejemplo 1 tenemos P y Q, donde significan tengo una manzana y tengo una pera. De esta forma podemos simplificar P como tengo una manzana y Q como tengo una pera. En el ejemplo 2 tenemos P y Q, que significan Carlos canta y Fernando juega, donde podemos simplificar P como Carlos canta o Q como Fernando juega. En el ejemplo 3 tenemos P y Q, que significan Melissa estudia y Jessica la reprueba, donde podemos simplificar P como Melissa estudia y Q como Jessica la reprueba.
En el último ejemplo encontramos P y Q, como Perlita es la mejor y David estudia mucho para llegar a ser el mejor, donde podemos simplificar P como Perlita es la mejor o Q como David estudia mucho para llegar a ser el mejor. Enseguida explicaré el tema de adición o suma. En las reglas de inferencia encontramos a la suma como P, por lo tanto P o Q. La adición, dado un enunciado cualquiera, es posible expresarlo como una elección acompañado por cualquier otro enunciado. En el primer ejemplo tenemos como A, que significa he comprado manzanas. Sumándole nuestra variable B, tenemos A o B como he comprado manzanas o he comprado peras. En el segundo ejemplo tenemos como A, en marzo llueve. Sumándole una nueva variable, tenemos A o B como en marzo llueve o en agosto hace calor. En el tercer ejemplo tenemos A, reprobamos en multimedia. Sumándole una nueva variable, tenemos A o B, reprobamos en multimedia o pasamos lógica. En el siguiente ejemplo tenemos A, las rosas son rojas, A o B, las rosas son rojas o las violetas son azules. Estas fueron las reglas de inferencia de suma y simplificación. A continuación les explicaré una de las reglas de inferencia llamada silogismo hipotético, la cual nos dice que si un acontecimiento A provoca un acontecimiento B y un acontecimiento B provoca uno C, el acontecimiento A habrá provocado el acontecimiento C. A continuación les daré algunos ejemplos para entender mejor esta regla. Si tomo café, entonces estaré despierto hasta tarde. Si estoy despierto hasta tarde, entonces dormiré poco. Por lo tanto, si tomo café, entonces dormiré poco. Este enunciado está formado por las diferentes premisas que a continuación les leeré. P es igual a tomo café, Q es igual a estoy despierto hasta tarde, R es igual a dormiré poco. Nuestro enunciado se puede leer de la siguiente manera. Si P entonces Q, si Q entonces R, por lo tanto P entonces R. Esta es nuestra aplicación de la regla de inferencia silogismo hipotético, que si P entonces Q es nuestra primera hipótesis, si Q entonces R es nuestra segunda hipótesis y la tercera vendría siendo nuestra conclusión ya aplicando el silogismo hipotético, ya que P es el primer acontecimiento, Q es el segundo y R es el tercero. Por lo tanto nos quedaría que P provocó a R. El siguiente ejemplo dice: si como frutas y verduras, entonces me alimento saludable. Si me alimento saludable, entonces estoy sano. Por lo tanto, si como frutas y verduras, estoy sano. Nuestro enunciado está dado por las siguientes premisas. A es igual a como frutas, B es igual a como verduras, C es igual a me alimento saludable y D es igual a estoy sano. Nuestro enunciado se puede leer de la siguiente manera. Si A y B, entonces C. Si C, entonces D. Por lo tanto, A y B, entonces D. Nuestra primera hipótesis es si A y B, entonces C. Nuestra segunda hipótesis es si C, entonces D. Nuestra conclusión aplicando nuestro silogismo hipotético nos quedaría si A y B, entonces D, ya que A y B es el acontecimiento A, C es el acontecimiento B y D es el acontecimiento C.
Ya que A y B implican a C y C implica a D, entonces A y B provocan a D. El siguiente ejemplo nos ayudará a comprender un poco mejor. Si los perros ladran, entonces los gatos maullan. Si los gatos maullan, entonces las aves vuelan. Si las aves vuelan, entonces las focas juegan con una pelota. Por lo tanto, si los perros ladran, entonces las focas juegan con una pelota. Nuestro enunciado está dado por las siguientes hipótesis o premisas. D es igual a los perros ladran, E es igual a los gatos maullan, F es igual a las aves vuelan, G es igual a las focas juegan con una pelota. Y esto se puede leer de la siguiente manera. Si D, entonces E. Si E, entonces F. Si F, entonces G. Por lo tanto, D, entonces G. Nuestra primera hipótesis es D, entonces E. Nuestra segunda hipótesis es E, entonces F. Para aplicar aquí un silogismo hipotético, quedaría de la siguiente manera. Si D, entonces F, como D es nuestro primer acontecimiento, E es el segundo y F es el tercero, el primer acontecimiento provocó al tercero. Nuestra siguiente hipótesis es F, entonces G. Y nuestra conclusión es D, entonces G, aplicando un silogismo hipotético. El primer silogismo con la tercera hipótesis nos quedaría D, entonces G, porque D es el primer acontecimiento, F es el segundo y G es el tercero. Por lo tanto, D provocó G. A continuación les presentaré nuestro cuarto y último ejemplo. Nuestro enunciado dice: si escucho música, entonces estoy feliz. Si estoy feliz, entonces no estoy triste. Si no estoy triste, entonces veo una película. Por lo tanto, si escucho música, entonces veo una película. Estas son nuestras literales que forman nuestro enunciado. P es igual a escucho música, Q es igual a estoy feliz, R es igual a estoy triste y S es igual a veo una película. Nuestro enunciado se puede leer de la siguiente manera: si P, entonces Q. Si Q, entonces no R. Si no R, entonces S. Por lo tanto, P, entonces S. Nuestra primera hipótesis es P, entonces Q. Nuestra segunda hipótesis es si Q, entonces no R. Aplicando un primer silogismo hipotético, nos quedaría si P, entonces no R. La siguiente hipótesis es si no R, entonces S. Está acomodado de la siguiente manera, ya que queremos llegar a nuestra conclusión, que es si P, entonces S, que viene siendo la siguiente. Y aplicamos un silogismo hipotético al tercer paso, que es si P, entonces no R, y a nuestra tercera hipótesis, que es si no R, entonces S, ya que P es nuestro primer acontecimiento, no R es el segundo y S es el tercero. P provocó a S, por lo cual hace que nuestra conclusión se cumpla y nuestro enunciado quede verdadero. Espero que esto les haya servido para entender un poco más lo que es un silogismo hipotético. Y esto vendría siendo todo por mi parte.